Vamos a ver qué son las ecuaciones de segundo grado expresadas en su forma completa y cómo se resuelven aplicando la fórmula general. Explicaremos tres ejemplos para entender su resolución. Primero, vamos a recordar cuál es la definición de ecuaciones ya explicada en un video anterior. Las ecuaciones son igualdades entre dos expresiones que contiene una o más incógnitas. Veamos los siguientes ejemplos para recordar cómo son las ecuaciones. Tenemos un primer ejemplo, en este caso tenemos x más 3 es igual a 12, tenemos una igualdad entre dos expresiones, aparece la letra x, que es la incógnita de la ecuación. Esta incógnita representa el valor que no conocemos de la igualdad. Recordamos que resolver una ecuación significa encontrar el valor de x que haga verdadera la igualdad. Las ecuaciones están compuestas por dos miembros. Por un lado, el primer miembro, que es la expresión que se encuentra del lado izquierdo, y por otro lado, el segundo miembro, que es la expresión que se encuentra del lado derecho de la igualdad. Las ecuaciones tienen un grado. Hay ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado y así sucesivamente. Este primer ejemplo es una ecuación de primer grado, ya que observamos a la incógnita, y como no aparece ningún exponente, significa que hay un 1 que la representa. En este caso, tenemos una ecuación de primer grado. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos una igualdad entre dos expresiones. Tenemos a la letra x y tampoco aparece un exponente. Significa que hay un 1 que la representa. Por ende, también tenemos una ecuación de primer grado. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos una igualdad entre dos expresiones. Aparecen dos incógnitas y ninguna de estas tiene exponente. Significa que, al igual que los dos ejemplos anteriores, también es una ecuación de primer grado. Tenemos un tercer ejemplo. X al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Tenemos una ecuación donde toda la expresión está igualada a 0. Aparecen dos incógnitas y una de las incógnitas tiene como exponente el número 2. Significa que en este caso no tenemos una ecuación de primer grado, sino que tenemos una ecuación de segundo grado, que son las ecuaciones con las que vamos a trabajar durante este video. Veamos cuál es la definición de estas ecuaciones. Las ecuaciones de segundo grado son aquellas donde la incógnita aparece al menos una vez elevada al cuadrado. Estas pueden tener como máximo dos soluciones. Veamos a continuación cuál es la expresión general de una ecuación de segundo grado para entender mejor su definición. Tenemos una igualdad entre dos expresiones, aparecen dos incógnitas y una de las incógnitas está elevada al cuadrado. Significa que tenemos la representación de una ecuación de segundo grado. La letra B y la letra C representan a los coeficientes de esta ecuación. Estos coeficientes representan números. Significa que en los lugares donde aparecen las letras puede aparecer un número entero positivo, un número entero negativo, puede aparecer una fracción, un número decimal, etc. Estos números tienen que pertenecer al conjunto de los números reales. Y la letra A tiene que ser distinta de 0, ya que si toma ese valor, el término que contiene a la x elevada al cuadrado desaparecería y ya no tendríamos una ecuación de segundo grado. Estas ecuaciones están compuestas por tres términos. Por un lado, tenemos el término cuadrático, que es el término que contiene a la x elevada al cuadrado y está acompañado por el coeficiente a. Tenemos al término lineal, que es el término que contiene a la x sin exponente y está acompañado por el coeficiente b. Y tenemos al término independiente, que es el término que contiene al coeficiente c. Notamos que en este caso el término independiente no posee incógnita. Para entender mejor esta expresión general, utilicemos el ejemplo anterior. En este caso tenemos x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Una ecuación donde toda la expresión está igualada a 0, aparecen dos incógnitas y una de las incógnitas está elevada al cuadrado. Significa que tenemos una ecuación de segundo grado. Vamos a identificar cuáles son los términos que la componen. Por un lado, tenemos el término cuadrático, que es el término que contiene a la x elevada al cuadrado y está acompañado por el coeficiente a. En este caso no tenemos ningún número delante de la x. Damos por hecho que hay un número 1
multiplicándola. Por ende, el coeficiente a es igual a 1 positivo. Tenemos al término lineal, que es el término que contiene a la x sin exponente y está acompañado por el coeficiente b. En este caso, el coeficiente b es igual a 2 positivo. Y por último tenemos al término independiente, que contiene el coeficiente c, y en este caso está representado por el número menos 3. Como tenemos una ecuación de segundo grado que está compuesta por sus tres términos, tenemos una ecuación de segundo grado expresada en su forma completa. Si faltaría el término lineal o el término independiente, tendríamos una ecuación de segundo grado expresada en su forma incompleta. Para resolver estas ecuaciones, necesitamos utilizar la fórmula general, la cual nos va a permitir resolver la misma. Esta fórmula está representada de la siguiente manera. Tenemos una ecuación donde dice que x1 y x2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a. Observamos que en la fórmula aparece un símbolo de más y menos. Significa que en algún momento del cálculo vamos a dividirlo en dos operaciones distintas. En una vamos a utilizar el signo más y en otro vamos a utilizar el signo menos. Esto para poder hallar los dos valores de x que hagan verdadera la igualdad. Recordamos que cuando resolvemos ecuaciones de segundo grado podemos tener como máximo dos soluciones. También observamos que aparecen letras dentro de la fórmula. La letra A, la letra B y la letra C. Estas letras son los coeficientes de la ecuación de segundo grado con la que estemos trabajando. Reemplazando estos coeficientes vamos a poder hallar los valores de x que hagan verdadera la igualdad. Para entender mejor cómo utilizamos esta fórmula a la hora de resolver una ecuación de segundo grado, veamos los siguientes tres ejemplos. Resolvamos el primer ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Antes de comenzar a extraer los valores de los coeficientes de la ecuación de segundo grado, lo que hacemos es procurar que toda la expresión esté igualada a 0. Si la ecuación no está representada de esta manera, lo primero que tenemos que hacer es realizar un pasaje de términos para que nos quede representada de esta forma. Una vez que tenemos toda la expresión igualada a 0, lo que hacemos es detectar cuáles son los términos que la componen. Tenemos el término cuadrático, que contiene al coeficiente a, que en este caso está representado por el número 1. Tenemos al término lineal, que contiene al coeficiente b, que en este caso está representado por el número 2. Y tenemos al término independiente, que contiene el coeficiente c, que en este caso está representado por el número menos 3. Una vez que obtenemos los valores de los coeficientes, lo que hacemos es utilizar la fórmula general para resolver la ecuación. Vamos a reemplazar los valores de a, de b y de c en la fórmula general. Para eso, lo primero que hacemos es copiar toda la fórmula, pero en los lugares en donde aparecen las letras, colocamos paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a colocar los valores de cada coeficiente. Comencemos. Tenemos en el numerador menos b. Significa que en el primer paréntesis vamos a colocar el valor de b. El valor de b es el número 2 positivo, colocamos el número 2. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. El valor de b es 2, colocamos un 2 positivo dentro del primer paréntesis. Menos 4 por a que vale 1, por c que vale menos 3. Todo esto sobre 2 por a que es 1. En el numerador tenemos dos términos para resolver. Y dentro del segundo término tenemos una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada también tenemos dos términos. En el denominador solamente tenemos una multiplicación. Comencemos a resolver. Tenemos la línea divisoria. El primer término del numerador tenemos un menos delante de un paréntesis. Significa que el número de adentro lo cambiamos de signo. Dentro del paréntesis está el 2 positivo. Ahora pasa a ser un 2 negativo. Más menos la raíz cuadrada de, resolvemos el primer paréntesis, el primer término. 2 elevado al cuadrado es 4 y resolvemos el segundo término. Utilizamos
cálculos auxiliares para resolver esta multiplicación. Tenemos menos 4 por 1 por menos 3. Resolvemos la primera multiplicación. Menos 4 por 1, negativo por positivo es negativo, y 4 por 1 es 4. Nos queda menos 4 por menos 3, negativo por negativo positivo, y 4 por 3 es 12. Significa que dentro de la raíz nos va a quedar 4 más 12. Todo esto sobre 2 por 1. 2 por 1 es 2 positivo. Continuamos resolviendo la raíz. X1 y X2 es igual. Colocamos la línea divisoria. Menos 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 12 es 16. Todo esto sobre 2. Colocamos X1 y X2, la línea divisoria. Menos 2 más menos, y resolvemos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16, que número multiplicado dos veces me da como resultado de 16 el 4. Significa que el resultado de la raíz cuadrada de 16 es 4. Todo esto sobre 2. Una vez que resuelvo los dos términos del numerador y resuelvo la multiplicación del denominador, lo que hacemos es separar en dos cálculos diferentes a esta expresión. En una vamos a utilizar el signo más y en la otra utilizaremos el signo menos. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuando resolvemos las ecuaciones de segundo grado, lo que hacemos es buscar dos posibles valores de x que hagan verdadera la igualdad. Significa que a diferencia de las ecuaciones de primer grado que pueden tener una única solución, las ecuaciones de segundo grado pueden tener como máximo dos soluciones. Vamos a tener el valor de x1 y vamos a obtener el valor de x2. En una expresión utilizamos el signo más, mientras que en la otra expresión utilizaremos el signo menos. Obtenemos los siguientes dos cálculos. X1 es igual a menos 2 más 4 sobre 2. Y en x2 es igual menos 2 menos 4, todo esto sobre 2. Tenemos la misma expresión. En una utilizamos el signo más y en la otra utilizamos el signo menos. Resolvemos el cálculo de x1. Menos 2 más 4 es 2 positivo. En el dominador tenemos 2. 2 sobre 2. Recuerden que esto es una división. 2 dividido a 2 nos da como resultado 1 positivo. En x2, en el numerador, menos 2 menos 4 es menos 6. Y en el denominador tenemos un 2. Negativo por positivo es negativo. Y 6 dividido a 2 es menos 3. Una vez que resolvemos ambos cálculos, acabamos de hallar los dos valores de x que hacen verdadera la igualdad. Significa que acabamos de solucionar la ecuación de segundo grado. Hallamos el valor de x1, que es igual a 1 positivo, y hallamos el valor de x2, que es igual a 3 negativo. Veamos un segundo ejemplo. En este caso tenemos x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Tenemos toda la expresión igualada a 0, así que ya podemos extraer cuáles son los valores de los coeficientes de esta ecuación. Tenemos el término cuadrático, que contiene al coeficiente a, que en este caso es igual a 1. Tenemos al término lineal, que contiene al coeficiente b, que en este caso está representado por el número menos 5. Y tenemos al término independiente, que contiene al coeficiente c, que es igual a 6. Una vez que extraemos los valores de los tres coeficientes, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula general. Primero, lo que hacemos es copiar la fórmula general y en los lugares en donde aparecen las letras colocamos paréntesis. Dentro de los paréntesis reemplazamos los valores de los coeficientes. Comenzamos a reemplazar. Tenemos que menos b, el valor de b es menos 5, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, el valor de b es menos 5, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 6 positivo. Todo esto sobre 2 por a. En el numerador tenemos dos términos para resolver y en el segundo término, dentro de la raíz cuadrada, también tenemos dos términos. En el numerador solamente tenemos una multiplicación. Continuamos. X1 y X2 es igual. Colocamos la línea divisoria y resolvemos el primer término del numerador. Como tenemos un menos delante de un paréntesis, el número que está dentro va a cambiar de signo. Así que si tenemos un menos 5, quitamos el paréntesis y se convierte en 5 positivo.
más menos la raíz cuadrada de. Resuelvo el primer término. Menos 5 elevado al cuadrado es menos 5 por menos 5. Eso nos da como resultado 25 positivo. Resolvemos el segundo término en un cálculo auxiliar y tenemos la siguiente multiplicación. Menos 4 por 1 por 6. Resolvemos la primera multiplicación. Menos 4 por 1 da como resultado menos 4. Y menos 4 por 6 nos da menos 24. Significa que dentro de la raíz cuadrada nos va a quedar 25 menos 24. Todo esto sobre 2 por 1 que nos da como resultado 2. Continuamos. X1 y X2 es igual. Colocamos la línea divisoria. 5 más menos y resuelvo el cálculo que tengo dentro de la raíz. 25 menos 24 nos da 1. Todo esto sobre 2. Resuelvo la raíz del numerador, la línea divisoria, 5 más menos y la raíz cuadrada de 1 es 1 positivo. Todo esto sobre 2. Una vez que realizamos los cálculos correspondientes y llegamos hasta esta situación, vamos a dividir a esta operación en dos cálculos diferentes. En uno utilizamos el signo más y en la otra utilizamos el signo menos. Vamos a hallar el valor de x1 y vamos a hallar el valor de x2. Copiamos la misma expresión, pero en uno utilizamos el signo más y en la otra vamos a utilizar el signo menos. Como observamos en estos dos cálculos que tenemos, nos quedaron dos operaciones idénticas, salvo que en una utilizamos el signo más y en la otra utilizamos el signo menos. Resolvemos el cálculo de x1. 5 más 1 es 6 y 6 dividido a 2 nos da como resultado 3 positivo. En x2 tenemos 5 menos 1 sobre 2, 5 menos 1 es 4 y 4 dividido a 2 da como resultado 2 positivo. Acabamos de resolver la ecuación de segundo grado hallando los dos valores de x que hacen verdadera la igualdad. Significa que la solución de esta ecuación es x1 igual a 3 y x2 es igual a 2 positivo. Veamos el tercer y último ejemplo de este video. Tenemos la siguiente ecuación. 2x al cuadrado es igual a menos 4x menos 2. Notemos que a diferencia de los ejemplos anteriores, la ecuación no está igualada a 0. Significa que antes de extraer los valores de los coeficientes, primero realizamos un pasaje de términos para igualar toda la expresión a 0. Separo en términos a ambos miembros de la igualdad y realizamos el siguiente movimiento. El menos 4x y el menos 2 los pasamos al lado izquierdo de la igualdad, quedándonos la siguiente expresión. 2x al cuadrado más 4x más 2 es igual a 0. Recordamos que cuando pasamos términos de un lado al otro de la igualdad, siempre pasan con su operación contraria. Notamos que del lado derecho está restando el 4x, del lado derecho el 4x está sumando. Del lado derecho el 2 está restando, del lado izquierdo el 2 está sumando. Una vez que igualamos la ecuación a 0, lo que hacemos es detectar los términos que la componen para poder saber cuáles son los valores de los coeficientes de esta ecuación de segundo grado. Por un lado tenemos el término cuadrático que contiene al coeficiente a, que en este caso es igual a 2. Tenemos al término lineal que contiene al coeficiente b, que es igual a 4. Y tenemos al término independiente que contiene al coeficiente c, que es igual a 2. Una vez que extraemos los valores de los tres coeficientes, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula general. Para esto, copiamos la fórmula general y en los lugares en donde aparecen las letras, colocamos paréntesis para dentro de ellos colocar los valores de cada coeficiente. Comenzamos a reemplazar. En el numerador tenemos menos b más menos. En el primer paréntesis colocamos el valor de b, que en este caso es 4 positivo. Más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. Significa 4 al cuadrado menos 4 por a por c. Todo esto sobre 2 por a. En el numerador tenemos dos términos y dentro de la raíz tenemos dos cálculos para resolver. En el denominador solamente tenemos una multiplicación. Continuamos resolviendo. x1 y x2 es igual.
Colocamos la línea divisoria. En el primer término del numerador tengo un menos delante de un paréntesis. Significa que quito los paréntesis y el número que está dentro cambia de signo. El 4 positivo pasa a ser 4 negativo. Más menos la raíz cuadrada de, y resuelvo el primer término que está dentro de la raíz. 4 elevado al cuadrado es 16. Resuelvo la multiplicación del segundo término, menos 4 por 2 por 2. Eso es igual, resuelvo la primera multiplicación, menos 4 por 2 es menos 8 y menos 8 por 2 es menos 16. Colocamos el menos 16 dentro de la raíz y en el denominador 2 por 2 da como resultado 4 positivo. Continuamos, x1 y x2 es igual, la línea divisoria, menos 4 más menos la raíz cuadrada de, resuelvo la resta que está acá, 16 menos 16 es 0, y todo esto nos queda sobre 4. x1 y x2, la línea divisoria, menos 4 más menos la raíz de 0 es 0. Todo esto sobre 4. Una vez que logramos resolver todos los cálculos, llegamos hasta este momento y tenemos que dividir a la operación en dos cálculos diferentes. En uno utilizaremos el signo más y en el otro vamos a utilizar el signo menos para hallar los valores de x1 y x2. Nos queda la siguiente expresión. x1 es igual a menos 4 más 0 sobre 4. Y x2 nos va a quedar menos 4 menos 0 sobre 4. Resuelvo el cálculo de x1. Menos 4 más 0 es menos 4. Y menos 4 dividido a 4 es igual a menos 1. En x2, menos 4 menos 0 es menos 4. Y menos 4 dividido a 4 también nos da como resultado menos 1. Obtuvimos el valor de x1 y el valor de x2. Notamos que es el mismo valor en ambos cálculos. Significa que esta ecuación tiene una única solución. Esa solución es x igual a menos 1. Para finalizar el video, realizaremos las verificaciones de los tres ejemplos que resolvimos. Tenemos el primer ejemplo. Trabajamos con la siguiente ecuación, x al cuadrado más 2x menos 3 es igual a 0. Obtuvimos los siguientes valores de x es igual a menos 3 y x es igual a 1. Realizamos las dos verificaciones correspondientes. Primero, copiamos toda la ecuación y en los lugares en donde aparecen las x colocamos paréntesis. Dentro de los paréntesis reemplazamos el primer valor que hallamos, en este caso es menos 3. Separamos en términos el primer miembro de la ecuación, resolvemos el primer miembro, menos 3 elevado al cuadrado es menos 3 por menos 3, eso da como resultado 9 positivo. El segundo término, 2 por menos 3, 2 positivo, 3 negativo, aplicamos la regla de los signos, nos da como resultado menos 6, bajamos el menos 3 y todo esto es igual a 0. Resolvemos las restas que tenemos del lado izquierdo. 9 menos 6 es 3 y 3 menos 3 es 0. Significa que obtuvimos el mismo valor de ambos lados de la igualdad. Menos 3 es un valor de esta ecuación. Reemplacemos el segundo valor. En los lugares en donde aparece la x colocamos paréntesis y en este caso reemplazamos por el número 1. Recordamos que lo primero que hacemos es separar en términos para no confundir ningún cálculo. Resuelvo el primer término, 1 elevado al cuadrado es 1. El segundo término, 2 por 1 es 2 positivo. Bajamos el tercer término y todo esto es igual a 0. Resuelvo el cálculo que tengo del lado izquierdo. 1 más 2 es 3, 3 menos 3 es 0. Obtuvimos el mismo valor de ambos lados de la igualdad. Significa que 1 también es un valor que hace que la igualdad sea verdadera. Tenemos el segundo ejemplo, en este caso es x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Obtuvimos los siguientes valores, x es igual a 3 y x es igual a 2. Realizamos las dos verificaciones correspondientes. En los lugares donde aparece la x colocamos paréntesis y primero reemplazo por el número 3.
Colocamos el número 3 positivo dentro del paréntesis y separamos en términos el lado izquierdo de la igualdad. Resuelvo el primer término, 3 al cuadrado es 9 positivo, menos 5 por 3 es menos 15, bajamos el más 6, todo esto es igual a 0. Resuelvo la cuenta que tenemos del lado izquierdo, 9 menos 15 es menos 6 y menos 6 más 6 es 0. Obtuvimos el mismo valor de ambos lados de la igualdad. Significa que 3 es un valor que hace que la igualdad sea verdadera. Realizamos la segunda verificación y ahora reemplazamos por el número 2 positivo. Separamos en términos el primer miembro. 2 elevado al cuadrado es 4, menos 5 por 2 es menos 10. Bajamos el más 6, todo esto es igual a 0. Resuelvo el cálculo que tenemos en el primer miembro. 4 menos 10 es menos 6 y menos 6 más 6 es igual a 0. Tuvimos el mismo valor de ambos lados de la igualdad, significa que 2 también es solución de x. Veamos el tercer ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación. 2x al cuadrado más 4x más 2 es igual a 0. Obtuvimos un único valor de x, en este caso x igual a menos 1. En los lugares donde aparece la x reemplazamos por paréntesis y dentro de paréntesis reemplazamos por el número menos 1. Separamos en términos el primer miembro. Primero resuelvo la potencia del primer miembro. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Significa que en el primer término vamos a tener 2 por 1. 4 por menos 1 es menos 4 y bajamos el 2 positivo. Todo esto es igual a 0. Separamos en términos de nuevo. Resuelvo la multiplicación. 2 por 1 es 2. Bajamos el menos 4, bajamos el más 2. Todo esto es igual a 0. Resuelvo el cálculo del primer miembro. 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 más 2 es igual a 0. Obtuvimos el mismo valor de ambos lados de la igualdad. Significa que las ecuaciones que resolvimos durante el video están todas bien resueltas. En un próximo video trabajaremos con ecuaciones de segundo grado expresadas en su forma incompleta y también utilizaremos la fórmula general para poder resolverlas.